Un cordial saludo pues a todos los asistentes. De antemano pues vamos a realizar esta defensa bajo esta modalidad de reunión virtual y entonces voy a proceder a, después de un saludo pues y darles pues, el agradecimiento de antemano por hacerse presente, voy a permitirme entonces dar inicio pues a la defensa de la tesis. Entonces, esta sesión de sustentación, dentro del marco de la maestría en estudios políticos, responde a un requisito para obtención del título de la maestría en estudios políticos. Y en esta ocasión, la aspirante y estudiante de la maestría, Ángela Patricia González Moreno, con cédula 41-943-684, va a hacer la defensa pública de su tesis titulada El modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia, periodo 2012-2017. Nos acompaña también la doctora Luz Margarita Cardona, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella es la directora de la tesis de Ángela Patricia González, y nos acompañan en el día de hoy como jurados la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón, docente del Departamento de Derecho de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo, México, y es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Bienvenida, doctora Luisa Fernanda. También, como segundo jurado, está la doctora Mónica María Uribe Gómez, profesora asistente en dedicación exclusiva del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México. Bueno, también nos acompaña Joana Rodríguez, quien es, la asistente de posgrados. Joana es también pues miembro de la facultad, es historiadora y es doctora también en historia de la misma universidad. Igualmente, como apoyo para la parte técnica, estamos contando con Fabián. Si en algún momento tenemos dificultad, pues simplemente pues Fabián nos estará haciendo ahí su intervención para tal. Mi nombre es Reiniero Jiménez Martínez, profesor del Departamento de Ciencia Política, en estudios de doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de Sevilla, España, y en el momento pues soy director del Departamento de Ciencia Política y coordinador de la maestría en Estudios Políticos. Para mí pues es una responsabilidad y también pues compromiso y agrado tener la oportunidad de ser pues quien dirige este acto público, y voy a proceder a leer el orden del día. Como ya han podido observar, pues hemos hecho la presentación de cada uno de los asistentes a la defensa. Dos, pues va a estar en primer momento la aspirante Ángela Patricia González Moreno. Para ello le indico que tiene de 20 a 30 minutos para hacer su presentación,
exponer sus ideas. En este momento le solicito si requiere de unos minutos más, máximo 5 minutos. Bien, entonces quedamos entonces en un máximo de 30 minutos. Luego, en el momento siguiente, van a estar las intervenciones de las dos jurados, la doctora Luisa Fernanda y la doctora Mónica María, quien podrán hacer un uso de 10 a 20 minutos respecto a sus consideraciones y apreciaciones de la tesis. Y luego hay un espacio para preguntas y discusión entre el aspirante y los jurados, que también, pues, digamos, está previsto para unos 20 minutos. Y como quinto punto va a estar, digamos, la evaluación, el periodo de la evaluación, en la cual, pues, ya como lo dijo Fabián, pues el director, quien preside esta ceremonia y el resto de los asistentes, entre ellas pues la aspirante, la persona central de esta actividad, Ángela Patricia González, nos retiramos y esperamos entonces un correo electrónico para que nos inviten nuevamente a estar para llegar al último punto de la sesión de hoy, que es la lectura del acta a cargo de quien preside la sustentación. En este caso, pues soy yo, y podrá haber una intervención de los jurados de acuerdo a las consideraciones que estimen conveniente. Y bueno, entonces procedemos entonces a dar inicio al segundo punto, que es la sustentación de Ángela Patricia González Moreno con su tesis llamada El modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia entre el periodo 2012 y 2017. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá con ustedes. Primero que todo, quiero agradecer tanto a la profesora Luisa Fernanda como a la profesora Mónica, pues por la lectura tan atenta que hicieron de la tesis, por sus comentarios. Todo esto contribuye precisamente para hacer que la tesis quede mejor consolidada. Les agradezco muchísimo por todo lo que han hecho hasta este momento. Para poder entonces dar inicio a mi presentación, quiero comentarles que más que explicarles la tesis como tal, lo que yo quiero es comentarles el proceso que se llevó a cabo para poder llegar a estos resultados. Entonces me voy a permitir compartir pantalla en este momento. Me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla, si son tan amables. Ya se puede ver, Ángela. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces para poder dar inicio, inicio entonces con esta imagen en la cual está una persona mirando hacia el frente con una flecha hacia atrás, porque precisamente eso es lo que voy a hacer en este momento, es hacer como una retrospectiva, qué pena, una retrospectiva de cómo se realizó la tesis, el modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia, periodo 2012 al 2017. Como primera instancia, ¿qué fue lo que me propuse hacer? Tendríamos que devolvernos hasta el año 2015, en el cual estaba trabajando en la Gobernación de Antioquia, en el Centro de Producción de Televisión, y allí estaba coordinando y produciendo dos programas televisivos. Uno era Domicilios Antioquia y el otro era A lo Legal. Con estos dos programas empezó a inquietarme precisamente los contenidos que se estaban realizando para el ciudadano. Por una parte, con Domicilios Antioquia, lo que nosotros hacíamos era mostrar desde la gobernación lo que estaba ejecutando cada una de las secretarías, cuáles eran esos programas que se estaban llevando a territorio. Y con el programa Lo Legal se estaba educando al ciudadano frente a todo lo que es la administración pública como tal, la gestión pública, hechos de corrupción y demás. Entonces, estos dos programas, que eran los que coordinaba, pues generaron una inquietud muy grande en mí porque precisamente venían desde la gobernación.
venían desde el ente como tal, era una propuesta que venía haciendo en su momento el gobernador era Fajardo, entonces esta era como la propuesta que él estaba haciendo. Aparte de ello, él estaba manejando también lo que eran las ferias de la transparencia, y esto hizo que lleváramos también a territorios un programa que se llamaba Con el Gobernador, en el cual se hacía una pequeña rendición de cuentas de absolutamente toda la gestión que se estaba realizando en cada uno de los municipios. Desde allí empezó mi inquietud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo esto de la transparencia, todo esto de hacer más visible la gestión hacia los ciudadanos como tal? Empecé entonces a tener un primer acercamiento con los conceptos, ya que tuve algunas entrevistas con personal de transparencia por Colombia, entre ellos la señora que en su momento estaba allí, era Marcela Restrepo Junk. Entonces ella me habló que precisamente la gobernación en ese año había ocupado el primer lugar en el índice de transparencia y que era una de las entidades que estaban mejor conformadas y que estaban más robustas en el tema de transparencia. También en su momento tuve algunas entrevistas con un compañero que era de maestría, el cual trabajaba el tema de corrupción y nos estuvo ayudando mucho con todo esto y me inquietó demasiado con el tema. También en su momento con la profesora Luz Margarita tuvimos algún encuentro hablando también de todo este tema de transparencia y versus corrupción. Entonces por allí se siguió como creciendo más esa inquietud. Empecé a recolectar información porque obviamente yo vengo de una disciplina completamente diferente, soy comunicadora social y periodista, y pues no tenía mucho conocimiento acerca de la gestión pública como tal. Aunque he trabajado siempre en el sector público, pues nunca había tenido como ese conocimiento pleno de la función política como tal, de la gestión pública, de la administración pública y todo lo que ello engloba. Entonces empecé como a acercarme a esos conceptos, a adquirir información y llega esa pregunta como ¿qué hago con toda esta información? Me di cuenta precisamente que varias entidades como Transparencia por Colombia, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de las TIC, hacían una evaluación como de todo ese proceso que ellos están haciendo para lo que es el gobierno abierto. Por fin entendí que de lo que se estaba hablando era gobierno abierto. Y ellos hacían como todos estos índices y toda esa información empezó a llegar y que estos índices se hacían en todos los niveles, desde el nivel central, nacional, como territorial en las gobernaciones y locales con las alcaldías. Entonces todo esto empezó como a adquirir información, a llegarme todo ello y empezó como esa gran pregunta de qué hacer y qué está sucediendo con todo ello. Tuve obviamente dificultades en el proceso. La primera, como les explicaba, fue ese mismo desconocimiento que yo tenía de la materia porque vengo de una disciplina completamente diferente. Entonces ello implicó que necesitaba estudiar demasiado. Frente a esto tengo una experiencia muy bonita con la profesora Mónica porque en su momento cuando yo inicié la maestría y en mi primer semestre vi una materia con ella en la cual yo sentía que me estaban hablando en otro idioma. Yo no comprendía absolutamente nada de lo que estábamos viendo en clases y hablé con ella y le comenté, profesora, creo que voy a tener que cancelar la materia porque no entiendo, no comprendo. Llegamos a un acuerdo y fue algo demasiado bonito porque cuando finalizó todo este proceso con esta materia, pude comprender muchísimas cosas. Fue precisamente esa materia la que hizo que pudiera conocer un poco más de lo que eran las capacidades institucionales y que esto podía traer mucho provecho precisamente para la tesis que estaba en ese momento organizando. Entonces, luego de superar como esa dificultad de desconocimiento, empecé a notar que mucha de la información que yo había encontrado en algún tiempo en la página web de la gobernación había sido eliminada. Habíamos pasado ya de cambio de gobierno de Fajardo al señor Luis Pérez y el portal web fue completamente cambiado y mucha de la información fue quitada. Entonces ese fue uno de los primeros tropiezos. Cuando comentaba eso con la profesora Margarita, yo le decía, profesora, me quitaron la información, ya no tendría entonces ese insumo básico, ¿cómo vamos a hacer? Y empezamos en esa tarea de hacer la problematización del objeto de estudio. En su principio yo solamente quería hacer una investigación netamente en la gobernación de Antioquia, pero frente a esta primera dificultad, entonces se vio la necesidad de que debíamos abrir un poco más el rango y mirar entonces la implementación desde el ministerio, pasando por gobernación y llegando a territorio con la alcaldía. Y de esa forma podía tener la información suficiente para poder llegar a los hallazgos que encontramos en la tesis como tal. Luego de pasar todas estas grandes dificultades, llegamos a ese gran concepto. Llegamos entonces a ese momento en el cual
pudo estar completamente claro el objeto de estudio y se pudo determinar que la investigación como tal iba a responder a esa pregunta. Y la gran pregunta era el modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia en el periodo del 2012 al 2017. La idea era mirar si precisamente el modelo estaba generando esas capacidades. Luego de esto, entonces, comienza ya todo este proceso de la metodología. La metodología, entonces, es una metodología cualitativa hermenéutica. Sé que la profesora Mónica en su evaluación hizo un comentario acerca de la metodología y quisiera dejar abierto precisamente el espacio para que podamos hablar de ello, ya que en su momento también tuvimos muchas discusiones si era cualitativa o era cuantitativa o si era mixta. Entonces, en este momento nos mantenemos pues en la postura de que la metodología fue cualitativa, ya que los datos que se recolectaron, aunque son números, algunos son instrumentos, yo no hice ningún tipo de estadística ni nada, no hice tampoco encuentros directos con ciudadanos o con personas haciendo encuestas o haciendo algún tipo de medición como tal, sino que sencillamente se tomaron documentos que ya estaban analizados, que ya estaban con sus estadísticas y se le hizo la triangulación y el análisis a esa información como tal. Entonces, hice un análisis documental, triangulé toda esta información con esa recolección de datos. Frente a toda esa información teórica, hice fichas bibliográficas para poder sacar esos conceptos claves de cada uno de los conceptos que tenía la tesis como tal, que era democracia, gobierno abierto, capacidad institucional y administración pública. Y finalmente las matrices analíticas, que fueron las que se construyeron con los instrumentos que se habían encontrado de las entidades que hacen este seguimiento al gobierno abierto. El enfoque como tal es institucionalista y neoinstitucionalista, ya que lo que revisamos como tal es la institución, las normas, las reglas, los procedimientos que se tienden dentro de las instituciones como tal. Entonces, teniendo esto claro, se comenzó una lectura juiciosa de cada uno de estos materiales, haciendo su respectivo análisis y cruce de información. Se marcó una línea de tiempo en toda la cronología que se tiene legal, todo lo que son las leyes, todo lo que son las normas, los estatutos y demás. Se miraron los instrumentos y cómo los instrumentos encajaban con cada una de estas leyes, se triangula toda la información, se relacionó para poder llegar a lo que son los hallazgos y poder tener el qué me dice toda esta información. Para el qué me dice toda esa información, llegamos a unas grandes conclusiones. La primera es que la transparencia es un eje conductor que se consolida con el acceso a la información. Definitivamente, si no tenemos lo que es el acceso a la información, no podríamos hablar de una transparencia completa. Y de hecho, la transparencia, para que se dé el modelo, es uno de los pilares más fuertes. El gobierno de modelo abierto se maneja con 3 pilares, que son transparencia, participación y colaboración. Pero la transparencia viene siendo uno de los más importantes en este proceso de esta investigación como tal. Otra de las grandes conclusiones es que el gobierno abierto surge desde la misma democracia y se da en esta. Es un poder contrademocrático. En este sentido, se puede decir que la democracia también maneja esos pilares de participación y transparencia. Entonces, solo se podría dar en sistemas democráticos porque es imposible que, por decir algo, en una monarquía esto se dé o en otro tipo de régimen que no sea democrático, ya que de hecho el ciudadano necesita tener un espacio como tal y ser un actor dentro del Estado. Al decir que es un poder contrademocrático, es implicar al ciudadano como tal en esas acciones. La contrademocracia también habla de lo que es el control social, de lo que son las veedurías, de lo que son todos estos actos que hace el ciudadano para poder participar directamente con el Estado y poder dar su punto de vista frente a toda la gestión pública. El modelo es una capacidad institucional, esto se pudo determinar con la tesis, porque dota al Estado de las herramientas necesarias para lograr sus objetivos. Como sabemos, las capacidades, eso es lo que buscan, que el Estado llegue a sus objetivos y el gobierno abierto como tal permite que haya más capacidad institucional.
También se pudo determinar que es un avance de la teoría de la administración pública, ya que la administración pública ha pasado desde lo que fue la burocracia, la nueva gestión pública, y en este momento estamos en esas redes, en ese nivel colaborativo, y el gobierno abierto se incrusta como ese nuevo pilar, ese nuevo modelo de la administración pública. También encontramos que la implementación del gobierno abierto trajo cambios en la administración como tal dentro de sus procesos, ya que es un modelo que privilegia la comunicación y el acceso a la información. Este no se queda quieto, está constantemente en cambio, está permitiendo que se puedan enlazar muchas otras partes del gobierno, que puedan hablar entre ellos, que puedan trabajar conjuntamente tanto el Estado con entidades privadas o organizaciones no gubernamentales y demás. Entonces permite que se pueda dar ese engranaje. Las capacidades institucionales que se pudieron detectar dentro del gobierno abierto fueron las siguientes: capacidades de transparencia en la información, porque precisamente permitía que la información se diera para el ciudadano, fuera abierta. Esto va muy ligado con la ley de acceso a la información. También encontramos que las capacidades de transparencia en la gestión permitía que la gestión fuera más eficiente, que la gestión fuera más dada y más conocida. Las capacidades en la participación en los servicios, como sabemos, las entidades también prestan sus servicios al ciudadano como tal, y permite también que haya participación en esos servicios. Y finalmente, que las capacidades de colaboración en el control, ya que se puede tener una colaboración completa con el ciudadano, con esa otra parte, para ejercer control frente a todo el proceso en el Estado. Finalmente, encontramos también que hay algunas dificultades asociadas a los quiebres que se presentan en los cambios de gobiernos. Ello va ligado a que estos planes de gobierno abierto, su implementación no está siendo blindada, no está siendo como tenía en cuenta que se mantenga en el tiempo, sino que cuando hay cambios de gobierno, como lo explicaba ahora, por ejemplo, con Fajardo se tenía una línea, al llegar con Pérez hubo otra, se perdió completamente ese trabajo que se venía haciendo, entonces hubo allí un quiebre. Hubo un quiebre, y esto también se puede ver en otros territorios. Entonces, una de las dificultades para el gobierno abierto vendría siendo esos quiebres. Se necesitaría que fueran blindados estos planes para que puedan continuar, para que no queden simplemente a la disposición y discrecionalidad de la voluntad política de quien esté en el momento en el poder. Esto nos lleva precisamente a entender que necesitamos un ciudadano que esté cada vez más informado, un ciudadano que esté completamente educado. Esto mismo es uno de los postulados que nos dice la democracia, que precisamente se requiere un ciudadano que esté conforme a la información, que esté educado, que haga parte de esa democracia, que sea activo, que sea participante. Y el gobierno abierto, de igual forma, también requiere esto. Finalmente, esas perspectivas y líneas de trabajo que se encontraron con la investigación sería hacer unas nuevas investigaciones con enfoques diferentes al presentado en este, que es el institucionalista o neoinstitucionalista, donde podamos involucrar otras voces y otros actores que no sean estatales. En este caso pueden ser las mismas entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, los mismos ciudadanos, que puedan hablar y contar qué está sucediendo con el gobierno abierto. Precisamente sería muy bueno poder ver cómo es la adopción del modelo, cómo ha sido esa implementación y el impacto que ha traído como tal en la ciudadanía y en la sociedad. De igual forma, como sabemos, el gobierno abierto viene precisamente desde el acceso a la información, que es uno de los pilares, y este es un derecho como tal de los ciudadanos. Entonces, hacer también una nueva línea de trabajo frente a esa garantía de derechos para los ciudadanos en lo que es acceso a la información. También podríamos hablar de gobierno abierto desde el enfoque de la cultura política. Esto trae un cambio completo, no solamente en las instituciones como tal, sino también para el ciudadano, para la sociedad. Y mirar cómo se está dando toda esa cultura política sería una nueva perspectiva de investigación. Muchas preguntas se me hicieron a mí al finalizar la tesis, que precisamente esbocé en ella
y que me parecen muy pertinentes pues traer como a colación en este momento. Dentro de esas preguntas están cómo le puede ser útil al ciudadano este modelo de gobierno abierto, si realmente el Estado está capacitado para que el modelo se implemente con la ciudadanía. ¿Por qué va esto? Dentro de los hallazgos también pudimos notar de que el gobierno abierto hasta el momento en Colombia, cuando se hacen los planes, no se está teniendo muy en cuenta al ciudadano, aún sigue siendo una voz muy opacada, siempre prevalece lo que es la institución como tal, y sería muy grato también poder tener esa otra contraparte de qué está pasando desde el lado del ciudadano. Espero con esto haber aclarado inquietudes, contarles cómo fue este proceso. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Y con esto termino. Muchas gracias, Ángela Patricia. Entonces, procedemos ahora a la intervención. Invito a la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón para que, digamos, haga sus precisiones, intervención al respecto. Adelante, doctora Luisa Fernanda. Bueno, pues primero quiero agradecerles, les envío un saludo muy cálido a todos ustedes, profesor Reinero, profesora Margarita, profesora Mónica, a Joana y por supuesto a Ángela Patricia. Pues muchas gracias por invitarme a leer este texto. Lo disfruté mucho, aprendí mucho, Ángela, de tu texto. Te felicito porque en una de las cosas que ponía con relación a los aspectos formales es que es un trabajo que se lee y que tiene una coherencia en todas sus partes. Entonces, pues me dio mucho gusto leerte. Yo quiero hacer algunos comentarios primero y luego quiero hacer algunas preguntas que incluso creo que en el concepto dejé, pues, pero estaba revisando y creo que las dejé pues como muy abiertas. Hace ya muchos años, como contó el profesor Reinero, yo hice mi maestría en Flaxo y yo trabajé en un tema de gobernanza y nueva gestión pública y cómo se usaba la participación ciudadana para luchar contra la corrupción. Y les estoy hablando del año 2004, por eso digo que fue hace ya muchos años. Y en ese momento, cuando empezaban a hablar, todavía estaba como muy reciente la literatura de gobernanza, entonces Luis Aguilar tenía un texto que tú citas, creo que ese es el que citas de él, de gobernanza, de Luis Aguilar, cuando él pasa como de todo su tema de políticas públicas a hablar de gobernanza, y había unos textos como más recientes de gobernanza, de Guy Peters y Jean Pierre, creo que es el otro, y entonces eso nos llegaba pues como por el lado de México y el Fondo de Cultura nos traduce varias cosas. Y en ese momento se planteaba como gobernanza parecía ser un asunto como de novedad respecto a ese modelo gerencial de los 90 de la nueva gestión pública que criticaba tanto este modelo de gobernanza, de cómo es no solamente suficiente con un tema de buscar a un alcalde gerente, pues, sino que también se necesita gobernar con la sociedad. En ese momento también veía cómo al mismo tiempo que esto estaba avanzando teóricamente, avanzaba en términos institucionales, en los gobiernos, y cómo discursivamente y retóricamente es un tema, o en ese momento pues les estoy hablando del 2004, 2005, comenzó a ser muy poderoso y cómo empezó a plagarse, cómo empezó a llenar los planes de desarrollo locales, principalmente de este tema. Cuando yo regresé a Medellín y comencé a ser profesora en la Universidad de Antioquia, hice una investigación que tomaba como partes de lo que yo ya había hecho de eso, nueva gestión pública y gobernanza, con el periodo de cuando Sergio Fajardo fue alcalde, del 2003, debe haber sido 2004 al 2007, en ese momento. Y entonces trataba de ver cómo se había incorporado como esta narrativa de la gobernanza y de la corresponsabilidad y las redes y los ciudadanos. Y toda esta historia lo estoy contando es porque
pues yo me fui a hacer un doctorado en Derecho y entonces por eso te digo que aprendí tanto con todo este tema de gobierno abierto, porque de cierta forma lo que yo veía con esto es que gobierno abierto quiere retomar algunas cosas de gobernanza, pero yo siento, y hay una parte en las conclusiones que tú mencionas y lo dices así textual, dice gobierno abierto como un nuevo modelo de gobernanza. Y yo creo que esa sería la primera pregunta, Ángela, y es, ¿por qué crees que es un nuevo modelo? Es decir, en alguna parte mencionas, mire, es que la administración pública tuvo una etapa que era esta como de la burocracia y luego vino esto tan gerencial y luego vino una cosa que nos dijo, no, momentos, tú tienes que ser más participativo y la corresponsabilidad y las redes. Y yo te haría esa primera pregunta es porque a mí no me logró quedar tan claro como en términos, esta es una pregunta más conceptual, teórica, pues ya luego pasaremos a la otra parte como más de tu investigación y es cuál es el plus de gobierno abierto respecto a lo que ya había dicho gobernanza. Es decir, si ya había dicho que había que gobernar con los ciudadanos y entonces que había que conformar unas redes, asunto con el que yo especialmente soy bastante crítica y en ese artículo que les estoy contando pues ya de hace muchos años, precisamente esa era una de las críticas que hacíamos con los investigadores con los que trabajé, otros profesores de la facultad, y es cómo esta idea de las redes y la gobernanza pues debe tener en todo caso unos gobiernos que estén presentes y no ausentes de estas redes, ¿no? En la medida en que esta idea de es que vamos a gobernar con todos y esta idea y esta retórica de la participación creo yo que es sumamente poderosa y no por eso puede ser una retórica que deje por fuera al gobierno de sus responsabilidades institucionales, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es cuál es el plus, esa fue la pregunta que anoté, del gobierno abierto sobre la gobernanza o qué retoma de la gobernanza. Y esto lo quiero conectar con otra parte de que esto ya fue más de lo que tú presentaste en tu exposición, que tiene que ver con una parte que tú mencionabas ya muy al final es que necesitamos ciudadanos informados, educados, activos, participantes y esa ciudadanía activa, en todo caso, ¿cuáles serían las condiciones para esa ciudadanía? ¿No? Creo que esa es otra pregunta y es porque claramente estos modelos exigen que los ciudadanos sepan que no solamente es a través, y menos en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, entonces cómo se participa. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar en qué va el plan de desarrollo? ¿Cómo hacemos para hacer control social? ¿No? Se puede hacer a través de peticiones, voy a la alcaldía, en la página web, pero no tengo internet, ¿no? ¿Cómo estas ciudadanías que yo creo que exigen estos modelos, ¿tú cuáles creen? Y esa sería la segunda pregunta. ¿Cuáles crees que son como lo que uno podría llamar las precondiciones de esa ciudadanía? Porque yo creo que es un asunto que no basta con que lo diga el plan de desarrollo, y yo creo que en eso son muy ricos todos los planes de desarrollo locales, como en la primera parte, toda la principialística y entonces nosotros propugnamos por las redes y la corresponsabilidad y la participación ciudadana y luego cuando uno va a ver la forma, entonces esto ¿qué exige esto, no? Esa sería otra pregunta. Entonces, una es la del plus, otra es esta de las condiciones. Y también quería mencionar algo relacionado creo que fue muy interesante eso que dijiste, es que los planes de gobierno abierto, y aquí ya entrando más a tus casos, no se mantienen en el tiempo y el asunto es esto depende más de la voluntad pues del gobernante de turno. Y aquí la pregunta sería para ti esa, y es cómo hacer para que no dependa del gobernante, cómo hacer para que sea un asunto más institucional, si se quiere, y no un asunto tan personal. Y yo quisiera mencionar finalmente algo, Ángela, que tiene que ver con el enfoque del neoinstitucionalismo, y creo que eso sí lo puse en mi concepto, porque yo creo que señalaba dos cosas. Una es, no, creo que es esta misma, y es que a mí se me fue perdiendo un poco en la lectura del texto del neoinstitucionalismo, como que ya al final el caso y la información, ya después no supe eso porque fue un enfoque. Es decir,
hay una parte, creo, es en la página 8, lo tenía anotadito por acá para que luego lo revises, que no sé si es que falta una palabra porque dice el neoinstitucionalismo es un enfoque y no queda claro es un enfoque de qué. Y no sé en qué medida ese enfoque te servía a ti para analizar. Es decir, claramente ibas a analizar instituciones porque como lo dijiste, tú no hiciste, no sé, un trabajo etnográfico o de otro tipo, sino que lo que tú hiciste fue que agarraste información institucional para mirar el comportamiento de reglas y con base en un marco teórico mirar esto cómo había, esta idea del gobierno abierto, cómo había fortalecido las capacidades institucionales. Pero yo sí quisiera que tratáramos de llegar a una conclusión en términos de, primero que nos contaras eso de por qué el neoinstitucionalismo fue un enfoque para ti, como desde el punto de vista metodológico, y más desde las conclusiones, cómo podríamos sacar una conclusión en términos neoinstitucionales. Es decir, porque aquí yo encontraba como a ver qué palabra usara, como que había dos partes teóricas que estaban ahí en la investigación. Entonces, una era todo este discurso de la gobernanza y la participación y el gobierno abierto, y por otra parte estaba todo este tema del neoinstitucionalismo que muchas veces riñe con este otro, ¿cierto? Entonces, como que sí quisiera que nos contaras en esa parte finalmente de cómo podríamos llegar a una conclusión en términos de más de ese institucionalismo, que era lo que yo te decía que se me perdía más como en el final, o sea, como que incluso creo que lo puse así, que yo sugeriría incluir en las conclusiones nuevamente el enfoque para que retomaras y conectaras con la parte teórica y que no fueran solo pues como unas conclusiones empíricas si se quiere. Ya, hay una última cosa, Ángela, y es en la página 14, y aquí creo que esto era más de la primera pregunta que te hice, pero se me pasó. Hay una parte donde tú estás como en el marco teórico y hay una parte que dice un gobierno con capacidades institucionales es un gobierno, no, un gobierno con capacidades institucionales es aquel que cumple las funciones que se propone. Entonces aquí la pregunta que yo me hacía cuando leía esto es, y que tiene que ver con esto mismo pues de las capacidades, y es si un gobierno con capacidades institucionales es un gobierno bajo un modelo de Estado de Derecho, es decir, un gobierno que es eficaz o cuyas normas se cumplen o, como decimos los abogados, las normas no solo tienen eficacia simbólica, sino instrumental, porque es un gobierno con capacidades es aquel que cumple las funciones que se propone, es decir, es un gobierno eficaz. O un poquito más, si pudieras desarrollar eso de qué significa un gobierno con capacidades, creo que hay varias definiciones pues que tú lo señalaste, pero en todo caso, ¿por qué queremos que un gobierno tenga capacidades? Y si una de esas capacidades, por ejemplo, es, y aquí para conectar como este modelo de las capacidades con el de gobernanza, tal vez una de esas capacidades que buscamos de esos gobiernos es que entablen relaciones y redes con los ciudadanos. Con lo que tú decías al final, es gobiernos que no escuchan, gobiernos que no tienen en cuenta la participación, que si bien hay participación, esa participación no tiene una incidencia real, ¿no? Bueno, yo dejaría ahí para darle paso a la profesora Mónica y más adelante pues podemos continuar con la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa. Por favor, entonces ahora la doctora Mónica. Sí, de nuevo, pues gracias a todos, gracias a la profesora por estos comentarios tan juiciosos y tan pertinentes, gracias a Ángela por la presentación, a la profesora Margarita, Joana, al profesor Rainiero, a todos pues por esta participación en esta defensa de la tesis de Ángela María. Bueno, primero, Ángela, pues yo te quiero felicitar porque yo creo que efectivamente pues logras con un trabajo muy juicioso. Yo tengo el recuerdo de ti como una persona que efectivamente muy disciplinada cuando venimos de otras disciplinas y hacemos posgrados en disciplinas que no son las nuestras. También fue mi caso en un momento en el pasado, pues nos toca hacer doble trabajo y entonces digamos que eso es muy duro en su momento, pero también tiene
pues unas cosas interesantes, y es que efectivamente pues revisamos una cantidad de bibliografía y de documentación que si tuviéramos a lo mejor la formación, no sé si lo hubiéramos hecho de manera tan juiciosa. Entonces, en primer lugar, yo creo que, mira, la parte que a mí más me gusta de tu tesis es la revisión teórica. Estoy de acuerdo con la profesora Luisa en que hay cosas que hay que precisar, pero creo que hay un punto que me parece que es muy interesante el desarrollo que logras hacer, y es todo este tema a propósito hoy tan absolutamente relevante en un momento como el que estamos viviendo, con toda esta crisis en la que la pandemia ha puesto los estados del mundo, ni siquiera de América Latina, y es el tema de la capacidad estatal. Es un tema que se vuelve a poner como un tema de primer orden. Yo creo que los estudios sobre capacidad estatal van a ser muchos de aquí en adelante, porque es la capacidad estatal desde lo básico instrumental de un Estado que debe responder a las distintas y diversas demandas ciudadanas y a los distintos desafíos institucionales que mostró esta crisis, que no es que sean nuevos, pero que los dejó ver con un lente ampliado, pero también esa parte política de lo que significa la capacidad estatal. Entonces, digamos que efectivamente en este, digamos, esta parte, digamos que yo creo que en un futuro debería estar un poquito mejor problematizada, ya tienes una buena base, pero me refiero a que precisamente es una discusión que yo creo que no se puede quedar solo en lo instrumental, sino que también se le debe hacer ese análisis, que creo que es un poco también el llamado que hacía la profesora, ese análisis del componente político, de lo que eso significa, y cómo unos enfoques, precisamente cuando uno combina enfoques, estos enfoques no necesariamente son complementarios, realmente cómo riñen unos con otros, y que de eso es pertinente. Yo volvería a insistir en la importancia, Ángela, de revisar la metodología, yo ya lo había dicho, porque yo creo, yo les dije en la evaluación, este no es un trabajo de corte hermenéutico, eso tiene otros alcances y otras características. Ustedes efectivamente hacen fundamentalmente un análisis de fuentes secundarias, pero no importa que el análisis de las fuentes secundarias que uno haga sean cuantitativas. Si uno está haciendo análisis de datos del DANE, no significa que por eso no está haciendo un análisis cuantitativo, porque tú lo que haces es unas tablas y un seguimiento a índices y todo eso, no necesariamente uno tiene que crear los datos, y yo creo que en la metodología sí hay unos aspectos que se deben revisar, porque creo que eso te ayudará a precisar cosas para para convertir esto, que es yo creo lo que vale la pena, en un artículo. Pero iba más bien a que me llamó la atención en que en tu presentación no mencionaste que, digamos que este tema sobre el gobierno abierto y la capacidad del Estado, digamos que se analiza a partir de dos experiencias territoriales: la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Entonces, yo no sé, me quedé esperando que nos ampliaras un poco más de los casos que tomas para el análisis, que yo creo que finalmente te concentras mucho en la alcaldía de Medellín, pero tú mencionas que estás retomando los dos. Y entonces yo efectivamente quisiera también centrar un poco mis preguntas en esto, o sea, en estas experiencias por constituir un gobierno abierto, ¿qué diferencias y qué, digamos, particularidades te encontraste tanto en esto que se está haciendo desde la gobernación y en lo que se está haciendo desde la alcaldía? Pero también esto, pues, ¿qué significa? Porque se queda en una lectura muy instrumental, pero realmente hasta dónde no solo se han implementado instrumentos para decir que se tiene un gobierno abierto, y aquí coincido con la profesora, sino realmente qué sí se ha hecho de gobierno abierto
en la gobernación y en la alcaldía de Medellín, qué se hizo en ese periodo que tú estudias, porque realmente cuando uno dice, sí, hay mucho desarrollo hay mucho desarrollo temático en los planes de desarrollo y todo lo que tú quieras sobre gobierno abierto, pero cuando uno va a ver cosas básicas, como en qué se ha gastado, por ejemplo, todo el presupuesto para la pandemia, eso está súper confuso. Eso es parte de lo que tendría que ser un gobierno abierto. En la forma como se gastan los recursos en emergencias como las que acaba de haber en San Andrés y Providencia, yo qué sé. Entonces yo creo que todavía esto del tema del gobierno abierto es una pregunta, pero también un poco una sugerencia a la necesidad de hacer estos análisis también con una perspectiva mucho más crítica que muestre, ok, esto es lo que se dice que es la capacidad institucional, la capacidad del Estado, esto es lo que se supone que se ha hecho tratando de responder a una estrategia de gobierno abierto que se supone que se articula una de esas estrategias de mejorar la capacidad institucional, pero en la realidad lo que se está viendo es esto, y me parece que eso está como todavía como un tema que faltaría profundizar y mejorar en tu tesis. Y ya para finalizar, esa sería como mi pregunta específica sobre los estudios de caso, las particularidades que ves en esos y pues digamos que en tu concepto en ese periodo que revisas, realmente qué es lo que sí se hace en términos de esta propuesta de gobierno abierto. Y ya para finalizar, creo, Ángela, que también que no podemos olvidar que estamos evaluando una tesis de maestría, haces una cosa que yo creo que es muy valiosa y es una revisión, digamos, de una diversidad de bibliografía que te va a permitir también, si fuera tu interés, seguir profundizando en muchos aspectos de este tema y que te va a permitir también crear una visión más crítica de esto ahora que tú trabajas precisamente con una dependencia del Estado. Entonces esa sería y pues muchas gracias, te felicito mucho Ángela. Yo también recuerdo ese primer curso que fue mi primer curso de posgrado y desde entonces no tengo otro porque me concentré en el pregrado, pero cómo disfruté ese curso con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mónica. Entonces, ya han intervenido pues los jurados. Y en este momento, Ángela Patricia, tú dispones hasta de 30 minutos para lo que se llama la réplica, de responder a las preguntas y las apreciaciones que han tenido pues, los jurados con tu trabajo. Entonces, adelante. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por su intervención. Voy entonces a comenzar en orden. Tomé nota pues como de las preguntas, entonces inicio con los cuestionamientos de la profesora Luisa. En un inicio entonces me preguntas acerca del modelo de gobierno abierto que tiene diferente frente a la gobernanza. Precisamente el plus que tiene el gobierno abierto es el acceso a la información pública como tal, al permitir que esta información esté también en la página web. O sea, esto va completamente ligado a lo que es el acceso a la información desde portales del Estado. Entonces, ese es el plus que se tiene y que precisamente la Procuraduría General de la Nación es la que está haciendo seguimiento constante a la ley de acceso a la información por medio de su índice, que en su momento, como lo expliqué en el trabajo, es el índice IGA, hoy en día es el índice ITA, el cual es el que hace que precisamente toda esta información esté consolidada dentro de los portales del Estado. Entonces, ese es uno de los plus que tiene el gobierno abierto y que la transparencia, como lo expliqué, se convierte entonces en ese pilar fundamental para que el modelo se pueda dar. Entonces, acceso a la información más transparencia vendría siendo el plus que tiene frente a la gobernanza, porque obviamente todo lo que son esas redes de colaboración, esas redes de trabajo, vienen desde hace mucho tiempo, se están dando
como tú lo decías, con el mismo modelo de gobernanza, pero explicaba en la tesis en una partecita que este es un avance más de la gobernanza como tal al incrementar y al instrumentalizar o al traer a su forma de trabajo lo que es todo el acceso por medio de redes sociales o páginas web, el tener como esa interactividad completa que viene siendo, pues en un decir como un 24/7, que se puede tener como ese acercamiento directo con la ciudadanía. Pero allí también es donde entra un pero, y es el que tú me decías precisamente frente a esas cualidades que debe de tener la ciudadanía. Y allí es donde está precisamente la brecha más grande que se tiene para que se pueda implementar completamente el gobierno abierto, por ejemplo, en el caso de nuestra sociedad colombiana, y es la brecha digital tan grande que nosotros tenemos. Obviamente hemos notado casos, esto pues ya lo digo a modo, pues como dice la profesora, pues estoy trabajando con una entidad del Estado y son cosas de las cuales uno se va enterando a medida que va avanzando. Hay municipios en nuestro departamento donde ni siquiera las alcaldías tienen acceso a Internet. Entonces, empecemos por allí. Tenemos una brecha digital muy grande. Hay ciudadanos que no tienen acceso a Internet, no saben manejar un computador, no saben cómo hacer una petición, un recurso ante el Estado, no lo saben hacer de forma física, mucho menos lo saben hacer por medio de estos medios virtuales. Entonces, esa viene siendo una de las grandes brechas. ¿Cuál es entonces el ideal de ese ciudadano para un gobierno abierto? Un ciudadano que esté informado, o sea, que constantemente esté revisando la información de los portales web de las entidades, que conozca de estos medios virtuales como tal, que sepa manejar un computador, que sepa acceder a redes sociales, que sepa manejar un chat, una teleconferencia, tipo de esta información, y que también sepa, obviamente, lo básico de una democracia, de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, esa vendría siendo como la cualificación que necesita el ciudadano para este tipo de modelo. Frente a la otra pregunta que me hacías de cómo no hacer que fueran tan personales los planes de gobierno abierto, que fue una de las conclusiones a las cuales se llegó, que es prácticamente voluntad política. Cuando digo que deberían de ser blindados, creo que ya sería, pues a mi forma de verlo, creería que puede ser un marco normativo más firme frente a lo que es la continuidad de los planes. Porque el gobierno abierto está dejando abierto, suena redundante, de que cada gobierno lo implemente como él quiera. ¿Sí? O sea, cada gobierno decide si quiere trabajar el gobierno abierto solamente en un área o lo quiere trabajar en varias áreas. Por ejemplo, cuando revisaba los planes de gobierno de los bienales que se presentan ante la Alianza de Gobierno Abierto, notaba que, por decir algo, en el año 2013 trabajaron todo lo que era gobierno en línea y continuaron la línea, pero hasta un punto, ¿sí? Por decir algo, como decía con la gobernación de Antioquia, en la gobernación de Antioquia ellos trabajaron lo que era la transparencia, Antioquia Transparente, y solamente lo trabajaron hasta el año 2015. Para el año 2016 y 2017 no lo trabajaron porque no continuó. Entonces la idea sería como que haya como un marco más normativo, algo que reglamente que las ideas o los planes que están dando resultados, que le sirven a la ciudadanía, que se puedan continuar, y los que no, que sean reformulados, pero poderle dar seguimiento a los mismos porque los están parando. Entonces, no sé si de pronto de forma, con alguna ley, alguna norma, se puedan entonces blindar este tipo de planes. Pero como lo digo, la Alianza de Gobierno Abierto como tal a nivel internacional lo deja abierto. Ellos no simplemente dejan el marco de qué se debe de hacer, cómo lo pueden hacer, pero no dicen que tienen que continuarlo en el tiempo o por cuánto tiempo lo van a hacer. Por lo mismo, cada plan dura 2 años. Entonces, precisamente eso hace que haya también ese cambio o discontinuidad de los mismos. Luego me hablabas acerca del neoinstitucionalismo, que en la página 8, me dan un momento, por favor, yo entonces verifico acá en mi documento.
Mm. Explicaré entonces por qué el neoinstitucionalismo fue el enfoque para mí, ¿cierto? Entonces, en la página 8 hablo que por su parte el neoinstitucionalismo se destaca como un enfoque porque su análisis permite tener la capacidad de recomendar los cambios necesarios para configurar un nuevo marco institucional que posibilite la obtención de mejores resultados sociales, así como predecir el desempeño futuro del conjunto de interacciones de objeto del estudio. Por lo tanto, el neoinstitucionalismo permite observar las interacciones entre los grupos de interés, tanto entre el gobierno y la sociedad como dentro del gobierno. Esto fue como el texto que expuse en la tesis cuando hablaba acerca del neoinstitucionalismo, de cómo llegar a él, como lo expliqué anteriormente, pues considero que precisamente por el estudio que se hizo de la institución como tal, porque yo solamente tomé lo que fue Gobernación de Antioquia, Ministerio de las TIC y la Alcaldía de Medellín, mirando con los instrumentos que se realizó de cada uno de ellos, ya que estos instrumentos tienen una línea que es como un checklist, se hizo, no se hizo, cumplió, no cumplió, y todo esto se hace por medio de un formulario que están llenando las entidades, donde dicen si están haciendo o no están haciendo, y lo pueden verificar luego las entidades al revisar los portales web de cada una de las entidades. Entonces, precisamente por eso decía que fue mi enfoque, porque lo que yo estaba era mirando ese objeto de estudio desde la parte institucional, qué era lo que me estaba brindando, cuáles eran esas capacidades que se daban, cuáles eran esas recomendaciones de cambios necesarios que se dan para poderse configurar como tal. Entonces, por ello, obtuve que fuera el neoinstitucionalismo como tal. No sé si con esto quede clara o resuelta la inquietud o... Sí, Ángela, yo creo que más pues como que miraras esa parte del texto que yo preguntaba, que es un enfoque de qué, o sea, es un enfoque de análisis de tu investigación o es un enfoque metodológico para mirar las capacidades, como que me faltaba ahí una partecita, pero era más como en términos de tus conclusiones, ¿no? De que yo decía que se me había perdido un poquito como eso que tú decías que había sido el enfoque y cómo en las conclusiones, si bien sí dices como cuáles fueron las capacidades que se fortalecieron con base en el autor que tú elegiste, que se me olvida ahora el nombre, Valenzuela. Se me perdía era lo del enfoque, o si por usar a Valenzuela ya eso estaba ahí, ¿no? Como era eso. Ah, ok. Listo. No, pues precisamente creo que al dar la respuesta con las capacidades institucionales como tal, que descubrí en la investigación, que como les comentaba, fueron 4, las capacidades de transparencia de la información, las capacidades de transparencia en la gestión, las capacidades de participación en los servicios y las capacidades de colaboración en el control, pues considero que con ello entonces ya se daría como respuesta a esa parte del neoinstitucionalismo como tal, ya que se dieron esas capacidades en las instituciones que fueron investigadas en este caso. Bueno, así quedaría resuelta tu inquietud o pues no. Perfecto. Bueno, finalmente me dices que un gobierno con capacidades, ¿qué es? Ya que precisamente al principio se hablaba de que las capacidades son como las que permiten que el Estado cumpla con su objetivo. ¿Y por qué queremos que el gobierno tenga estas capacidades? Frente a este punto, creo que va muy ligado a lo que te comentaba ahora. Lamentablemente, y trabajo en una entidad del Estado, nos convertimos en un checklist, ¿sí?
si se cumple o no se cumple, pegados de la norma. Entonces, para poder cumplir con algunas cosas, es sencillamente hizo o no hizo la actividad. Entonces, precisamente, las instituciones están viendo que si tienen capacidades o están dotadas es porque están cumpliendo completamente con sus checklists como tal, ¿sí? Entonces, frente a esa mirada, desde la parte institucional, diríamos que sí tiene capacidades porque está cumpliendo y está haciendo pues como con la labor para la cual la misma está, pero si lo miramos desde la parte de la ciudadanía, desde la otra contraparte, pues ya estaríamos hablando de temas de eficacia, como tú lo decías ahora, si realmente esas capacidades están trayendo la eficacia y la efectividad para traer respuestas al ciudadano, y ahí es donde está esa gran brecha. Tú ayer era donde lo comentabas que hay como con esa metodología, como esa disyuntiva entre el neoinstitucionalismo y cómo aplicarlo con toda esa parte participativa. Y de hecho creo que esa sigue siendo como una lucha constante dentro de estas dos cosas porque no se ha podido como encontrar un punto de engranaje donde podamos tener tanto al ciudadano como a la entidad que puedan hablar el mismo idioma y que realmente podamos hablar de términos de efectividad y calidad, tanto para que responda a los dos públicos. Si lo miramos solamente desde la parte institucional, ellos tienen sus capacidades, ellos cumplen con la norma y lo están haciendo bien. Pero si miramos desde la parte ciudadana, tenemos todavía muchas falencias y esas capacidades no están cumpliendo netamente con esa efectividad. No sé si de pronto tengas alguna otra inquietud, si de pronto así he resuelto o perfecto. Puedo entonces pasar hacia las preguntas de la profesora Mónica. Profe, mil gracias. Entonces, frente a lo que dices de la metodología, sería algo entonces a considerar con lo que dices del manejo de fuentes cuantitativas. Pues como te dijo, creíamos, porque fue una discusión que también tuve con la profesora Margarita, de dejarlo entonces de forma cualitativa porque pensábamos que estos datos que se tomaban como nosotros no los estábamos tocando mucho, sino simplemente dando cuenta de, entonces por eso lo dejamos como un análisis cualitativo como tal y no tuvimos en cuenta esta parte cuantitativa. Me dices entonces que te hable un poco más acerca de los instrumentos que se revisaron, esos hallazgos que hay entre las tres instituciones. Precisamente me dejó muy, como por así decirlo, muy inquieta que precisamente el Ministerio de las TIC, que es el ente rector de toda esta estrategia de gobierno en línea, de gobierno abierto, gobierno digital para todo el territorio colombiano, que fuera la que no tiene como los mayores índices. De hecho, la que tiene los mayores índices, la que tiene mejor desempeño es la Gobernación de Antioquia. Pues en el periodo estudiado, porque si miramos en este momento, pues las cosas ya han cambiado completamente. Hay otras entidades territoriales que están inclusive superando a la gobernación como tal. Entonces, las diferencias, pues tendríamos que mirar de hecho de nuevo las matrices que se realizaron en el instrumento, en la tesis como tal, para poder revisarlas una por una, pero a grosso modo, cuando uno ve que ellos tienen como ciertos niveles para mirar si la información está siendo clara y está siendo depositada en los portales web. Lo que ellos revisan, como lo comenté ahora, es que toda esta información esté condensada en las páginas web. Luego ellos se sientan, revisan, verifican, sí, ellos montaron el presupuesto anual y está en tal link. Está en la sección de transparencia de la página de la alcaldía o de la página de la gobernación o sucesivamente. Entonces empiezan a hacer ese checklist. Cuando uno mira, entonces el instrumento como tal no te dice concretamente en qué falló, sino sencillamente que le da como un porcentaje, qué tanto lo cumplió, qué tanto no lo cumplió, por decir algo. Si yo
miro que sí, dispuso información para el ciudadano frente a presupuestos, pero entonces no me están diciendo de qué presupuestos están hablando, si es el presupuesto general de toda la entidad o si es solamente el presupuesto de una de las secretarías. Entonces creo que ahí mismo tiene falencia el mismo instrumento que está haciendo la recolección de los datos. Diferencias hay muchas y se encuentran bastantes, porque precisamente la gobernación muestra una brecha que queda. Si por decir algo, en PQRs da un porcentaje, pero en alcaldía da otro, ¿sí? Pero no sabemos internamente de qué PQRs como tal están hablando. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, por decir algo, la gobernación quedó a 15 puntos y la alcaldía quedó solamente con 10 puntos, ¿sí? Pero entonces igual no estamos mirando si las PQRs fueron respuestas a fondo. Si la respuesta que se dio a fondo, el ciudadano quedó satisfecho con esa respuesta. Si tuvieron que hacer entonces un reproceso o un retroceso con la PQR para poderle dar la respuesta de fondo. Eso no lo estaba diciendo el instrumento como tal. El instrumento simplemente dice, lo puso, no lo puso, y le dan una calificación a cada una de las entidades. Si miramos ello, la gobernación de Antioquia fue la que salió como mejor librada, ¿sí? De las tres entidades. Y vuelvo y lo menciono, me genera mucha inquietud porque si el Ministerio de las TIC es el que está liderando el proceso, ¿cómo es posible que una entidad territorial esté por encima de él cuando él es el que debería de tener como toda su casita en orden para poderle dar los lineamientos al resto de las entidades a nivel nacional? Entre alcaldía y gobernación, pues uno mira y las particularidades, ellos siempre están como analizando el mismo tipo de información, no cambian los instrumentos son los mismos. Entonces, particularidades como tal, sería sencillamente revisar, como te digo, los instrumentos de que dice que el uno está un punto por encima o un punto por debajo, pero por decir algo, la gobernación le fue bien en PQRs, pero le fue mal en trámites. Y por decir algo, la alcaldía está bien en trámites, pero está mal en PQRs. Entonces no podríamos decir, o sea, se tendría que coger ítem por ítem para poder estandarizar esas particularidades y esas diferencias, que creo que si miramos cada uno de los instrumentos detalladamente, ahí ya lo podríamos mirar. Si realmente en PQRs todos están igual o tienen falencias, si en trámites es exactamente lo mismo, si de la forma como disponen la información para el ciudadano, en este momento también revisan los portales web que tengan accesibilidad para las personas con discapacidad, qué tanta accesibilidad tienen o qué no tienen. Entonces, precisamente tocaría mirar es ítem por ítem. En este momento, con la tesis que se presentó, se hizo fue como un promedio general, no por cada ítem, sino general de la institución como tal, que permitió mirar entonces con esa puntuación quién estaba mejor de todas. Pero podría ser, y de hecho creo que mirando cada una de las tablas que expongo en la tesis, podríamos hacer ese análisis o se podría revisar cada uno de esos instrumentos para mirar en cada uno de los ítems que ellos califican si se da o no se da. Si me dan un momento, les muestro acá para darles como un ejemplo. Ángela, perdón, pero no es tanto en los instrumentos, sino desde tu análisis general, qué cosas hay como realmente como fortalezas en esa implementación de este tipo de modelos y cuáles son las debilidades que puedes hoy tú mencionar. No es necesario volver a ver instrumentos. Ah, ok. Bueno. Precisamente cuando estaba finalizando los hallazgos de la tesis, empecé a hablar acerca del modelo integrado de gestión y planeación. Creo que este es una de las grandes particularidades, uno de los grandes avances que se ha tenido. Ya esto sería dar cuenta de ese avance que se ha tenido a partir del año 2017 a la fecha,
en las administraciones públicas. Como les decía, los instrumentos son un cuestionario que llenan las entidades públicas diciendo si se cumplen o no se cumplen como con ciertos requisitos. Todo esto hizo que se hiciera este modelo integrado de planeación y gestión que consolidara absolutamente todo. Una debilidad que se tenía era que las entidades como tal se estaban desgastando mucho internamente, porque para poder responder al índice IGA tenían que responder un cuestionario, para poder responder al índice de gobierno abierto de MINTIC debían de responder otro cuestionario, y así sucesivamente con cualquier método que fuera a hacer esta evaluación en el gobierno abierto. Entonces, uno de los grandes logros que se pudo tener con esto es precisamente el modelo integrado de planeación y gestión, donde todas estas políticas que van encaminadas hacia la transparencia, hacia la anticorrupción, hacia la participación ciudadana, hacia el gobierno abierto, hacia el acceso a la información, fueron todas consolidadas y conglomeradas en un solo instrumento, y ya ahora solamente hay un formulario el cual llenan las entidades y de ahí se puede sacar toda esta instrumentalización. Esa es entonces como una de las grandes particularidades, de esas grandes cosas que se dieron como con todo esto. Lo otro es que se empezó como a visibilizar y a darle esa importancia a la información que se le está dando al ciudadano, porque como les decía, esta información queda replicada es en los portales web. Entonces, cada ciudadano que quiera ingresar a un portal web del Estado puede encontrar ese tipo de información. Entonces, eso también es una gran fortaleza, una gran particularidad, porque de hecho, yo como ciudadana puedo ingresar a la página, buscar sección de transparencia y allí me aparece toda la información. Entonces, es dar como esa estandarización para que las entidades del Estado puedan brindar al ciudadano una información un poco más estandarizada y más lineal para todos, donde no quede faltando pues como nada, ya que están teniendo como los ítems para cada uno. Diferencias, obviamente, como también lo comentaba ahora, el mismo hecho de que algunas entidades estén mejor dotadas que otras hacen que hayan muchas diferencias. Por decir algo, pongo en este momento el ejemplo entre Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Tú ingresas en este momento a la página web de la Gobernación de Antioquia y no vas a encontrar sección de accesibilidad porque aún no contamos con ello. Estamos haciendo precisamente eso de que se pueda agrandar la letra, de que se pueda cambiar la tonalidad, de que haya acceso para personas que son invidentes, sucesivamente. Tú ingresas a la página de la Alcaldía de Medellín y ellos tienen un centro de relevos, ¿sí? Y ese centro de relevos es para las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva o visual, para que les puedan dar esa orientación en el acceso a la información de la alcaldía. Pero si tú ingresas, por decir algo, a la página web de la Procuraduría General de la Nación, ellos cuentan con todo el sistema, cuentan con el sistema tanto del centro de relevos como del acceso para que la información de la página web se pueda agrandar la letra, se pueda achicar, se pueda cambiar la tonalidad, se puede hacer de que no tengas que leerlo, sino que él tiene como un lector de la página donde te leen lo que tiene la página y así sucesivamente. Entonces, de igual forma, esas son las diferencias, porque de hecho ya depende de lo que cada entidad pueda ir trabajando y pueda ir avanzando en cada uno de estos ítems que se tienen para el gobierno abierto como tal. Profesora, no sé si así de pronto te queda más clara la... Sí, yo creo, Ángela, que ya con eso está bien. Perfecto, no sé si tengan alguna otra inquietud, creo que con esas, o se me escapó alguna, no. No, por mi parte está bien con esta presentación y respuesta. Perfecto, profesora, gracias. La doctora Luisa tiene... No, yo solamente quería mencionar algo que en la respuesta que Ángela nos daba, no recuerdo si a la profe Mónica o a mí, mencionaba algo es que por una parte ya está, es decir, esto se vuelve una especie de checklist y entonces puede que en todo caso las plataformas estén, puede que en todo caso
los gobiernos muestren que se está cumpliendo y que sean transparentes en todo caso. Entonces tú mencionabas en una parte, sí, pero hace falta que la ciudadanía sea activa. Yo creo que en todo caso no podemos decir que toda la responsabilidad es de la ciudadanía. Es decir, yo no creo que para que un modelo funcione dependa de que necesitemos únicamente ciudadanos que estén dispuestos a ser muy activos y a participar. O sea, yo creo que esto tendría que complementarse con asuntos como una procuraduría que esté más vigilante y más pendiente y que pueda hacer mayor control, una contraloría que también esté mucho más pendiente para hacer su labor fiscal, ¿no? Cómo funcionan los distintos órganos, cómo las oficinas de control interno. Es decir, yo creo que y esto creo que era pues parte porque volví como a mi trabajo de hace tantos años con tu investigación, que lo que yo concluía es que nuestras formas de corrupción son tan absolutamente sofisticadas y relacionadas, por ejemplo, con la ilegalidad, que poner la fe únicamente en que necesitamos que los ciudadanos vayan a más capacitaciones para que puedan acceder, también puede ser un poco ingenuo. O sea, como decir que necesitamos y que eso va a garantizar que se robe menos la plata. Yo creo que aquí, por ejemplo, en nuestro territorio, en Antioquia, hay unas relaciones y articulaciones con la ilegalidad muy complicadas y que incluso pueden cooptar los espacios de participación. Entonces, puede que la participación incluso exista, pero no sabemos quiénes están participando y quiénes están, por ejemplo, manejando plata no sé, de presupuestos participativos. Así que yo creo que con la profe Mónica, creo que era el asunto de lo que ella mencionaba, creo que lo tradujo mucho mejor que yo, el asunto de lo político, ¿no? Y como de la parte crítica del asunto. Yo cerraría con eso, Mónica, nuevamente felicitándote y agradeciéndole a los profes por esta invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a continuar con el ejercicio de la defensa. Y para este momento, entonces, luego de surtido todo el ejercicio de réplica y de conversación en torno a los puntos solicitados a aclarar por parte del jurado, vamos entonces a ir a la deliberación. Le pido el favor a Ángela Patricia González y a la doctora Margarita, digamos, pues igual que yo, pues retirarnos. Joana, sí, pues le pido el favor de que nos apoye con respecto al formulario del acta, para si las profesoras tienen alguna inquietud, pues puede asistirla, porque en este momento, pues entonces, todo el resto de nosotros vamos a estar atentos a que nos convoquen nuevamente para hacer ya pues la lectura final de las consideraciones que el jurado tenga respecto a la presentación y defensa como tal. Claro, profe, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues a los jurados. Ya nos tenemos aquí el acta, entonces procedo a leerla. Bueno, sesión de sustentación, maestría en estudios políticos, estudiante Ángela Patricia González Moreno. En Medellín, a los 9 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 2 de la tarde, se realizó la sustentación de la tesis de maestría en estudios políticos, comillas, el modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia, 2012-2017. Cierre comillas, presentada por la estudiante Ángela Patricia González Moreno. Estuvieron presentes las profesoras jurados de la tesis, doctora Luisa Fernanda Cano Blandón y doctora Mónica María Uribe Gómez. La directora de la tesis, doctora Luz Margarita Cardona Zuleta, y el doctor Reiniero Jiménez Martínez, quien presidió la defensa en su calidad de representante del Comité Asesor de Posgrados del área curricular. Realizadas la presentación y sustentación por parte de la estudiante,
las intervenciones y preguntas correspondientes, los jurados, después de deliberar, dan la calificación de aprobado. Se firma por parte del representante del comité asesor, la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón y la doctora Mónica María Uribe en calidad de jurados. Bueno, ahora en el acta de sustentación, procedo a leer la siguiente página. La tesis, el modelo de gobierno abierto como estrategia para generar capacidades institucionales en la administración pública en Colombia 2012-2017, cumple con los requisitos de una tesis de maestría, al desarrollar un marco teórico adecuado aplicado a unos estudios de caso. Sin embargo, le sugerimos a la estudiante adelantar algunas modificaciones en aras del mejoramiento de la calidad del documento para futuras publicaciones y para continuar profundizando en la temática propuesta como: 1. Precisar el marco metodológico del trabajo. 2. Mejorar la presentación y el análisis de los casos que presenta como referencia. 3. Precisar el uso del enfoque neoinstitucional utilizado por la estudiante. 4. Revisar las conclusiones dando un enfoque crítico en los resultados. En constancia, se firma el acta por el representante del Comité Asesor de Posgrado, Reiniero Jiménez Martínez, doctora Luisa Fernanda Cano Blandón, jurado, doctora Mónica María Uribe Gómez, jurado. Bueno, con esto entonces damos por cerrada la lectura del acta de sustentación y pues invito a que le demos un aplauso a la nueva magíster en estudios políticos. Yo soy del comité de aplausos, Ángela. Muchas felicidades, Ángela. Felicidades. Gracias, ya llegó el comité. Felicidades. Y a la profe Margarita Y a la también por el profe. acompañamiento. Vale, muchas Felicitaciones. felicidades. Gracias a ustedes, profesoras. Felicitaciones, Ángela Patricia. Yo Muchas estoy aquí conteniéndome las lágrimas. Muchísimas Bueno. gracias. Se valen porque es que en pandemia todos nos hemos vuelto así. Sí, eso pues sí. Nada que hacer. A Todo, disfrutar y que sea pasar un de- logro, sí, que sea un logro de este año tan difícil. a Sí, cerrar esta y pandemia. ojalá lo puedas celebrar a tu manera, en tu casa, como quieras, pero Y hay que ahora de celebrar verdad, eso. ahora de verdad empezó diciembre, Ángela Patricia. Chao, a descansar. Bueno, Gracias, Luisa. en Gracias, nombre- profesora Mónica. en nombre de la Coordinación de la Maestría en Estudios Políticos y en calidad de director del Departamento de Ciencia Política, pues le felicito y le doy la bienvenida a la nueva comunidad de magíster que usted integra, que espero pues nos llene de alegría y satisfacción. Además de este logro, todos los que vienen por delante y bueno, vendrán nuevas metas, nuevos retos y agradezco la asistencia a Margarita por ser la directora de la tesis, con toda su dedicación, a la doctora Luisa Fernanda Cano de la Universidad de Antioquia, que nos asiste y nos acompaña en el día de hoy en calidad de jurado. Muchas gracias por sus recomendaciones, observaciones y sobre todo la dedicación pues a hacer una lectura juiciosa de este documento. Igualmente a la doctora Mónica Uribe, en igual condición de jurado, de profesora de la maestría, y por sus sabios consejos y recomendaciones que da para que la nueva magíster pues haga unos ajustes y pues sea un documento que tenga las calidades para ser divulgado y comentado en diferentes medios y círculos. Igualmente a Joana Josefa Rodríguez, la asistente de posgrados, es una persona que con su foto pues ahí nos está mostrando que está siempre presente en ella. Sí. Y también a Fabián por su apoyo técnico y su responsable presencia para que salgamos siempre adelante en estas nuevas formas de asumir el ejercicio académico y también de lo que es la labor ciudadana como nos corresponde a todos. Esto
una invitación a estos temas que hoy son un reto para las condiciones que tenemos y bueno, muchas gracias a todos y les deseo pues una feliz Navidad, aprovechando que nos estamos pues aquí viendo por este canal. Y bueno, damos por terminada la sesión. No sé si Joana necesita hablar algo conmigo con respecto pues a esta